La actriz Felicity Huffman libró la cárcel tras pagar una fianza de $250,000. Sin embargo, no podrá salir de los Estados Unidos ya que tuvo que entregar su pasaporte antes de que fuera liberada este martes. Esto después de que el FBI difundiera documentos en los que señalaron a 46 personas, entre ellas la actriz de Desperate Housewives, de pagar millones en sobornos para que sus hijos ingresaran en universidades de élite como Yale, Stanford, UCLA, Georgetown, Universidad de San Diego, Universidad de Wake Forest y la Universidad de Texas. El fiscal para el distrito de Massachusetts, Andrew Levin, calificó el caso como el escándalo de admisión a la universidad más grande jamás procesado por el Departamento de Justicia. La trama judicial involucra estrellas de televisión, millonarios y una red de empleados universitarios que pagaron un total de $25 millones. Según los documentos judiciales presentados en el Tribunal Federal de Massachusetts, la nominada a los Oscar, Felicity Huffman, fue acusada de conspiración para cometer fraude y por esa razón fue arrestada en Los Ángeles. Documentos de la corte indicaron que Huffman pagó $15,000 disfrazados de una donación caritativa para que su hija entrara a la universidad. En los informes se detalla que un testigo colaborador se reunió con Huffman y su esposo, el actor William H. Mackey, para explicarles que él controlaba un centro de pruebas y que podía corregir secretamente las respuestas de su hija. La pareja aceptó el plan. La acusación dice que a la joven se le dio el doble de tiempo para tomar el SAT, examen de admisión que utiliza la mayoría de las universidades de Estados Unidos, que al resto de los estudiantes. Mackey y Huffman también son padres de Georgia Grace Mackey, de 16 años. En la denuncia se señala que la actriz y Mackey, que no figura como procesado, habían pensado en utilizar el mismo método con su otra hija, pero finalmente desistieron. La actriz Lori Loughlin también fue imputada de asociación ilícita para cometer fraude. Supuestamente, ella y su esposo aceptaron pagar sobornos de $500,000 a cambio de que sus dos hijas fuesen aceptadas en el equipo de remo de la Universidad del Sur de California, USC, por sus iniciales en inglés, pese al hecho de que no practicaban ese deporte, y así facilitar su admisión. Loughlin no apareció en la corte este martes, pues se reportó que estaba filmando una película en Vancouver. Sin embargo, según múltiples informes, la actriz ya aterrizó en la ciudad de Los Ángeles. En la lista de acusados también aparecen personalidades de renombre en el sector empresarial local. Jane Buckingham, CEO y fundador de Trendera; Manuel Enríquez, CEO de Hercules Capital; Elizabeth Kimmel, presidenta de Midwest Televisions, Inc. Cerrar paréntesis. Y Robert Zangrillo, fundador de CEO de Dragon Global, entre otros. La investigación apodada Operation Varsity Blues continúa, y las autoridades creen que hay otros padres involucrados.
El esquema permitía que los estudiantes fueran admitidos en algunas de las mejores escuelas del país como atletas reclutados, independientemente de su capacidad atlética, y ayudar a los jóvenes a hacer trampa en sus exámenes de ingreso.